Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el sistema nervioso central y vamos a ver lo que es el estudio del cerebelo. Para ver el estudio del cerebelo tenemos que tomar en cuenta que vamos a hablar sobre las plaquitas alares que habíamos mencionado anteriormente. Como podemos observar en este gráfico, podemos ver que vamos a encontrar una región que se denomina dorso lateral de las plaquitas alares, acá y acá. Estas se van a flexionar en la dirección medial, prácticamente en la dirección medial acá, y estas se van a tratar de formar por unos labios rómbicos, es decir, tratando de formar esta estructura. En la porción caudal del metencéfalo, estos labios llegan a ser unos labios muy separados, pero debajo del mesencéfalo se aproximan unos a otros a la línea media y estos llegan a tratar de unirse a la línea media para formar este labio rómbico, que como si nos damos cuenta tiene la forma de un rombo. A su vez tenemos que tener en cuenta que vamos a ver que estas se van a comprimir y constituir una denominada llamada placa cerebelosa. Como estamos hablando del cerebelo, tiene una correlación porque vamos a ver que ahí se va a ir a formar el cerebelo. Continuando con la explicación, vamos a ver que cuando el embrión está cumpliendo 12 semanas, prácticamente la plaquita muestra una región pequeña que se denomina vermis, como la podemos observar acá. Esta parte que se denomina vermis es una que va a presentar y la cual se va a encontrar en la parte medial y a la parte lateral se va a encontrar lo que es el hemisferio cerebeloso, es decir, uno a cada lado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de estos dos se va a formar una fisura. Esta fisura prácticamente se va a formar por dos estructuras, en este caso el nódulo y el flóculo. El nódulo y el flóculo va a formar una sola estructura que se va a denominar lóbulo flóculo nodular. Y si nosotros tenemos o vemos una perspectiva filogenética, esta llegaría a ser la parte más primitiva del cerebelo. Quiere decir que a partir de acá va a dar origen al cerebelo. Al inicio de esta plaquita cerebelosa, como estamos hablando, vamos a ver que tiene diferentes tipos de capas. Tanto de una capa neuroepitelial, como podemos observar, que se observa también acá en el gráfico, la capa de manto, que se observa acá también, y la capa marginal, que se observa en la plaquita cerebelosa. Posterior a eso vamos a ver que estas mismas capas que presenta en el desarrollo se van a ir formando en una superficie de este cerebelo, lo que va a ser una capa granulosa externa, así como la podemos observar acá, como le estoy mostrando. Esta capa granulosa externa se va a ir formando y se va a dividir. Si nos damos cuenta, está proliferando y se va a acompañar también de lo que se va a denominar las células de Purkinje. Todo esto va a ocurrir en el 6º mes del desarrollo. Esta capa granulosa externa da origen a diferentes células más adelante que van a migrar, como ser las células de Purkinje. A su vez, vamos a ver que va a originar una capa interna o granulosa interna, como podemos observar acá. Esta se va a denominar más adelante solo capa granulosa, así de simple. Acá tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la formación de las células en canasta y la otra célula que se va a denominar célula estrellada. En la misma formación tanto de la célula de canasta y estrellada, que estas son por la proliferación de la sustancia blanca que se va a crear en el cerebelo, la corteza se va a formar por estas células de Purkinje, como las habíamos mencionado, neuronas del Golgi de tipo 2 y neuronas obviamente de la capa granulosa externa, de la externa. Va a alcanzar un tamaño definitivo tras el nacimiento. Y estos núcleos cerebelosos profundos, como el núcleo dentado, alcanzan la posición final antes del nacimiento. En este caso, este núcleo que lo mencionamos acá va a alcanzar
su tamaño justo en la posición final del nacimiento. Entonces es así como se va a ir formando el cerebelo a nivel embriológico. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a continuar con el tema y nos toca hablar del mesencéfalo, que también es denominado cerebro medio. Ahora sí. Y también vamos a hablar del proencéfalo, que es denominado cerebro anterior. Entonces vamos a hablar de estos dos. Vamos a comenzar con el mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos que mencionar que seguimos hablando sobre esta distribución de las placas basales. Sabemos que estas van a tener núcleos motores. Si recordamos anteriormente, habíamos visto que estos grupos se dividían en los eferentes, aferientes, etc. En este caso, como es un grupo motor, va a ser un eferente visceral y vamos a tener el eferente somático. Como sabemos, estos nos dan origen a nervios o pares craneales. Pues vamos a ver que el eferente somático medial, que llega a ser de la placa basal, que es un grupo motor, vamos a ver que me va a dar origen a dos nervios. En este caso, el oculomotor y el nervio troclear, que pues es importante mencionar que me va a inervar la parte de la musculatura del ojo, porque esta es la parte motora. Nos tenemos que dirigir al siguiente grupo, que es el grupo eferente visceral general, en este caso el que vemos de color naranja. Acá vamos a ver que me va a ir al nervio Edinger-Westphal, que inerva específicamente a lo que va a ser el esfínter de la pupila como tal. Entonces, teniendo en cuenta estos dos, vamos a ver que también hay una capa marginal de la placa basal que crece en forma de un pedúnculo. Tenemos el eferente visceral, el eferente somático y tenemos el tercer grupo que llega a ser el pedúnculo cerebral. Si vemos la porción anterior o pie peduncular, sirve para que estas fibras nerviosas deserten por la corteza cerebral. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que al iniciar estas placas alares del mesencéfalo se aprecian dos elevaciones que se van a denominar cólico anterior y un cólico posterior. El cólico anterior se va a encontrar en una posición o en una posición superior, mientras que el posterior en una posición inferior. Continuando con la presentación, vamos a observar que el cólico anterior como tal y el cólico posterior fungen como relevo para los reflejos auditivos. En este caso, el cólico posterior fungen como relevo sináptico para estos reflejos auditivos. Quiere decir que se va a dirigir a la parte auditiva. Y el cólico anterior como tal se me va a dirigir a la parte de los reflejos o de los impulsos visuales, quiere decir para la parte visual. Los cólicos están integrados por neuroblastos que migran hacia el interior de la zona marginal. Pero más adelante vamos a ver que se disponen en capas. Vámonos con el proencéfalo. El proencéfalo como tal se lo denomina también cerebro anterior. Este cerebro anterior o denominado proencéfalo se va a dividir en dos. Se divide en el telencéfalo y se va a dividir en el diencéfalo. Pero ¿cuál es la característica o qué difiere de estos dos? Lo siguiente. El telencéfalo y el diencéfalo van a formar diferentes estructuras. En este caso, el telencéfalo me va a formar el hemisferio cerebral. Es su característica de formar el hemisferio cerebral. Y el diencéfalo me llega a formar lo que va a ser copa, tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis. Ahora vamos a hablar un poco del diencéfalo. Este diencéfalo como tal va a presentar un techo y una epífisis. Este se va a desarrollar por la porción media del procénfalo.
Esta va a estar constituida como una casita por una placa de techo y unas placas alares que, como hemos mencionado, la placa alar se va a encontrar en la parte lateral, pero va a carecer de placas de piso, es decir, no va a presentar un piso como tal. Más o menos, para que se entienda, va a ser una casita. Tiene un techo, tiene las partes laterales, pero carece de la parte de un piso. Y al carecer de las placas de piso y basal, resulta que va a expresarse el piso del diencéfalo, lo que sugiere que esto llegaría a ser una placa de piso. La placa del techo del diencéfalo está integrada, esta parte, está integrada generalmente por una capa de células epidemarias, que quiere decir que están muy vascularizadas, y estas me van a dar origen al plexo coroideo del tercer ventrículo. La región más caudal de esta placa va a formar el cuerpo pineal o la epífisis más adelante. Este cuerpo aparece a inicio de un engrosamiento en la línea media. Para la sexta semana se va a invaginar y de manera eventual se va a dar un órgano sólido en el techo del mesencéfalo. En el adulto a menudo se deposita como una epífisis, como un punto de referencia para las radiografías de cráneo. Continuando con la presentación, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que vamos a tener la placa alar, el tálamo y el hipotálamo. Estas placas alares, que son prácticamente las partes laterales que hemos mencionado, vamos a encontrar acá que va a tener una hendidura que se va a denominar el circo hipotalámico, que se va a dividir en la región del tálamo y del hipotálamo. Como consecuencia de esta actividad proliferativa, el tálamo se proyecta hacia el lumen del diencéfalo y va a presentar dos regiones, tanto en la parte derecha e izquierda, que se van a fusionar y más adelante van a formar una masa intertalámica. Acá se encuentra lo que es el tálamo y el hipotálamo. Vamos a observar acá que de esta formación que estamos mencionando, el hipotálamo, que forma la porción inferior, que en este caso está acá, de la placa alar, se diferencia en diferentes regiones, y más adelante vamos a ver que esta sí me regula la parte de lo que es el sueño, me regula lo que es la digestión, la temperatura corporal, la conducta emocional, y uno de estos grupos del cuerpo mamilar constituye esta protuberancia a cada lado de la línea media. Tenemos que ver también lo que es la glándula hipofisiaria o pituitaria. Esta glándula hipofisiaria o pituitaria se desarrolla a partir de dos estructuras que se van a derivar de una evaginación ectodérmica. ¿Cuáles van a ser? El estomodeo, que es la cavidad oral primitiva, y tenemos también la bolsa de Raquet, como podemos ver acá. El estomodeo y la bolsa de Raquet. Estas dos estructuras que se van a dividir en la glándula hipofisiaria pituitaria, que vemos la bolsa de Raquet, y la parte de del estomodeo de la cavidad oral, me van a dar una extensión que se va a denominar el infundíbulo, como lo podemos observar. Entre estos dos se va a dar una pequeña extensión. Cuando el embrión ya llega a tener unas 3 semanas aproximadamente, esta va a aparecer como una evaginación en la cavidad oral y va a crecer hasta llegar hasta el dorso del infundíbulo, y cuando ya estamos por el segundo mes va a perder la conexión con la cavidad oral y luego se va a ubicar en contacto muy estrechamente con este infundíbulo. En una fase posterior del desarrollo de estas células de la bolsa de Raquet, vamos a encontrar que estas van a aumentar con mucha rapidez. Va a haber un aumento prácticamente que se va a denominar más adelante, o que se va a llegar a formar el lóbulo anterior de la adenopófisis, o también denominado
simplemente el lóbulo anterior de la hipófisis, o también denominado adenohipófisis, así de simple. Una extensión también para esta se va a denominar el par tuberalis, que a lo largo del infundíbulo que ha crecido, de manera eventual lo va a rodear. La pared posterior de esta bolsa de Rechet se desarrolla y más adelante se convierte en la pars intermedia, que la vamos a observar en esta parte. Quiere decir, lo que tenemos que interpretar en esta parte es que esta pars intermedia se ha llegado a formar y va a parecer que en el ser humano, aunque no tenga mucha relevancia, es una formación que se ha dado por, en este caso, la bolsa de Rechet. El infundíbulo va a dar origen a lo que va a ser el tallo de la pars nervosa, que vemos acá. Y también se denomina lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, con esto vamos a ver que si la glándula pituitaria o la hipófisis, que es la glándula de crecimiento, se va a ir a formar. Posterior a eso nos vamos al telencéfalo. El telencéfalo, como hemos mencionado, va a formar el hemisferio cerebral. A su vez, esta va a tener una lámina terminal, va a tener prácticamente una lámina terminal, y estas cavidades de los hemisferios que se va a ir a formar, va a tener ventrículos que se van a ir a formar, que van a ser de manera lateral. ¿Por medio de qué? De un foramen. Este foramen se llama intraventricular de Monro. Esta es la característica para que se llegue a formar estas vesículas unidas por su lumen. Cuando hablamos del hemisferio cerebral, surgen al inicio generalmente de la quinta semana de desarrollo, como podemos observar acá. Estas van a presentar paredes laterales del proencéfalo. Y la característica que van a tener es que para cuando ya sea la mitad del segundo mes, se van a formar hemisferios que se han formado anterior al tálamo, que van a empezar a crecer y van a empezar a extenderse por el foramen del Monro. Algo que es importante es que en algunos cortes esta van a ser o se va a conocer como un cuerpo estriado, como podemos observar acá. Prácticamente va a dar origen en la parte de la quinta semana del desarrollo. En la región se une al techo del diencéfalo y vamos a observar que se conserva demasiado delgada. Entonces no se va a desarrollar muy bien, no se van a desarrollar los neuroblastos, y en esta paredcita solamente va a haber una capa de células ependimarias. Juntas a estas vemos que están los plexos coroideos. Prácticamente estos plexos coroideos de cada uno de estos ventrículos laterales van a ir formando el techo de estos hemisferios. Como consecuencia de este crecimiento desproporcionado, estas estructuras de este plexo van a seguir formando lo que va a ser una fisura. La fisura se va a denominar la fisura coroidea, así como lo menciona en el gráfico. De inmediato vamos a poder ver que estas más adelante, gracias a esta fisura, va a formar lo que va a ser el hipocampo. Y algo que es importante es que la función principal acá, que ya se ha llegado a formar, va a ser la parte del olfato. Es por eso que vamos a tener acá una región que se va a ir destinada más que todo a la parte del olfato. Vamos a tener también la formación de dos estructuras. Por acá. De igual modo, se va a dividir en dos estructuras este cuerpo estriado. Este de acá que vemos acá, que lo vamos a subdividir en dos. Se va a subdividir en el núcleo caudado y también se va a subdividir en el núcleo lentiforme, como podemos ver acá. Estos núcleos son generalmente integrados por una estructura. En este caso, el núcleo lentiforme se va a dividir o se va a encontrar integrado por el putamen, que vemos acá, que este putamen también se denomina globo pálido. ¿Por qué? Porque estas van a pasar por unos ganglios basales y estos ganglios basales
van a encontrarse hacia la corteza del hemisferio y va a pasar por el cuerpo estriado. Acá se va a formar una cápsula interna, como se puede observar en el gráfico, y esto de los núcleos caudados y lentiforme van a formar unos ganglios basales más adelante, como lo mencionamos acá. Estos ganglios basales van a tener conexión tanto con la corteza, con la parte cerebral, el tálamo y el tallo cerebral, y van a determinar un importante papel. ¿Por qué? Porque estas nos van a ayudar mucho a la parte del control del movimiento, también nos van a ayudar mucho para la parte de las emociones, para la parte del aprendizaje del ser humano, y también nos va a ayudar mucho para el movimiento de los ojos. Entonces, teniendo en cuenta, si tenemos que ver todo este crecimiento continuo que tuvieron los hemisferios cerebrales en dirección anterior, vamos a ver que ya se van a ir formando poco a poco en esta parte de los lóbulos. Los lóbulos. Ojo, acá es importante mencionar algo. Ya se va a ir a formar el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que de estos lóbulos que se está yendo a formar, el tiempo del crecimiento que va a pasar va a ser importante para la formación del lóbulo frontal y temporal, que se va a ir deprimiendo poco a poco, en este caso este y este. Y si nos damos cuenta, se va invaginando y va formando una región que se llama ínsula. Es como decir que estos al momento de formarse van a encontrarse expuestos, pero ya se van a ir deprimiendo, acortando y me va a ir dando una estructura denominada ínsula. Esta región queda oculta cuando hay el sobrecrecimiento de estos lóbulos, y cuando el bebé nace, durante la última parte de la vida fetal, crece con tanta rapidez que en ella aparece unas circunvoluciones o denominadas también giros, que van a separar estas ya por fisuras y surcos. Entonces, poco a poco se va a ir formando la parte de los lóbulos. Es así como se va a formar la parte del proencéfalo y el mesencéfalo.